Muy buenas tardes, estimados y estimadas asistentes. Es un honor para mí estar aquí hoy como ponente del Simposio Internacional Virtual de Filosofía de la Educación. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y al equipo organizador por la amable invitación que me han hecho. Soy Diego Alexander Rodríguez Ortiz y sin más preámbulo vamos a iniciar con la ponencia denominada Insinuaciones Foucaultianas frente a la noción de formación. Y pues vamos a comenzar con una pequeña introducción. La noción de formación ha sido objeto de múltiples interpretaciones y enfoques a lo largo de la historia del pensamiento humano. Desde Aristóteles hasta la contemporaneidad, el concepto ha evolucionado, adaptándose a los contextos y las necesidades de cada época. En esta ponencia vamos a abordar la formación desde una perspectiva Foucaultiana, explorando cómo este término se entrelaza con las dinámicas de poder y saber y cómo se manifiesta en las prácticas educativas y pedagógicas. Michel Foucault, a través de su vasta obra, nos ofrece herramientas analíticas para desentrañar las complejidades de la formación, y su enfoque nos permite ver la formación no solo como un proceso de adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino también como una práctica de gobierno y de control, así como también como una vía para la emancipación y el autoconocimiento. En este sentido, la formación puede ser vista tanto como una tecnología de poder que disciplina y normaliza a los individuos, como también una práctica de libertad que fomenta el cuidado de sí y la resistencia frente a las estructuras opresivas. El concepto de formación, cuya polisemia, complejidad e incluso en algunos escenarios y circunstancias ambigüedad, logró trascender el devenir histórico de la experiencia humana, las humanidades y la pedagogía. Desde Aristóteles, cuando en su órgano el término de formar se asocia con el verbo esquematizó, es decir, configurar a alguien o a algo de conformidad con unos esquemas, o en su forma sustantivada el término ekpaidose, más asociada a la labor del pedagogo como formación, educación o entrenamiento, emerge la incidencia del sustantivo morfé, el cual se refiere a la esencia de una substancia, lo que hace que una cosa sea esa y no otra, una idea que moldea de forma eficiente una materia en función de un fin. Formar significa entonces dar forma a algo o a alguien con base en unos fines y por medio de unas estrategias, tácticas y técnicas. Sin embargo, dentro del contexto de la presente ponencia, no se trata de elaborar una descripción del concepto de formación a lo largo de la historia del pensamiento, la educación y la pedagogía, como tampoco una explicación de los procesos formativos, sus contenidos, medios y fines en la época antigua, por ejemplo, con la influencia socrática y el surgimiento de la paideia, o en el medioevo, desde el pedagogo de Clemente de Alejandría, eso sí, bajo el influjo de la iglesia y la monarquía, o la modernidad, donde ya empieza a dilucidarse la diferencia, la asociación, la vinculación y en algunos casos la confrontación de los conceptos de educación, pedagogía y didáctica, todo esto acuñado a los aportes de varios autores, pero cuya centralidad, gravitacionalmente hablando, la adquieren Rousseau y en función de la Bildung, Kant por parte de la Ilustración alemana y Hegel por parte del romanticismo e idealismo alemán, reflejado todo esto en la obra de Herbart hacia 1806, sin dejar de lado, claro está, el surgimiento de la escuela mutua de Lancaster hacia finales del siglo XVIII y posteriormente desde Pestalozzi hasta Dewey, a partir de los siglos XIX y XX, la escuela nueva y finalmente la época contemporánea, donde todo el asunto adquiere mayor complejidad debido a la multiplicidad de escenarios en donde termina involucrada la palabra formación. Por un lado, el surgimiento de las ciencias o ciencias de la educación, las teorías educativas, los modelos y enfoques pedagógicos, la tecnología educativa, la pedagogía crítica, las neurociencias, la cibercultura, el rescate
parte de la pedagogía de su atomización, instrumentalización o subordinación, como lo ha apostado el grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia en los últimos 40 años, y la incidencia de las nuevas políticas supranacionales de corte neoliberal en la educación, aunque por otro lado, y con su respectivo grado de incidencia respecto de lo anterior, los aportes de Nietzsche, de Heidegger, de Gadamer y por supuesto Foucault. Bueno, de lo que se trata aquí es el abordaje del concepto Foucaultiano de formación, que él a lo largo de toda su obra y de las transformaciones de su esquema de pensamiento en su obra, la mira desde dos perspectivas. Por un lado, se mira la formación como una tecnología de poder. Es decir, aquí Foucault argumenta que la formación es una herramienta de control social utilizado por las instituciones para moldear a los individuos según ciertos estándares y normas, o por otro lado como una práctica de libertad. Es decir, la formación se mira como una práctica de libertad y autotransformación donde los individuos ya se empoderan a través del conocimiento y la práctica y la reflexión crítica. Bueno, vamos a profundizar un poquito estas dos posturas. Empecemos en primer lugar con la primera. ¿Listo? Esta primera postura que se establece a partir de estas obras de Foucault, como por ejemplo Seguridad, Territorio y Población, El nacimiento de la biopolítica, los diálogos sobre el poder y otras conversaciones, El poder, esa bestia magnífica sobre el poder, la pasión y la vida, la microfísica del poder y por supuesto Vigilar y castigar, donde aquí la formación resulta ser, al igual que la política, una práctica de gobierno, una práctica gubernamental, una tecnología o estrategia de saber poder cuyo fin es el disciplinamiento de los individuos, es decir, un proceso mediante el cual cada persona se constituye en un sujeto que tiene un encuentro con un determinado saber y al hacerlo consciente o inconscientemente se constituye en objeto de un determinado poder. En otras palabras, como lo sostiene Vázquez hacia el año 2018, la formación es una práctica disciplinaria, normalizadora y de control que, con el fin de lograr la obediencia de los individuos, otorga un determinado corpus científico establecido por un aparato o estructura institucionalizada de poder. En esta anatomía del poder, como lo sugiere Foucault, o desde esta anatomía del poder, Barragán hacia el año 2017, a partir de los aportes expuestos por Peter Sloterdijk, y al igual que Castro en el año 2011, le dominan con el nombre de antropotécnica. Es decir, aquellas técnicas, como lo dice Peter Sloterdijk, ¿no? Técnicas de domesticación sin las cuales el proceso de hominización y de humanización no hubiese dado su fruto. Barragán, desde la perspectiva de Peter Sloterdijk, aunque si bien se acude a esa sensatez propia de Sloterdijk cuando habla de domesticación, resulta preciso considerar su impronta adquirida desde la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y parte de la contemporaneidad, la cual le confiere el carácter de minimizar el estado salvaje, en este caso el de un ser humano, con el fin de protegerlo de los retos y amenazas del contexto en medio de la cual transcurre su existencia, y dotarlo de posibilidades para su crecimiento y desarrollo, diferente, claro está, a las tendencias instauradas en la actualidad, que mira ya la antropotécnica como un mecanismo que, como respuesta a las limitaciones evidenciadas histórica, social y culturalmente por la lógica gubernamental anterior, pretende lanzar nuevamente al individuo al riesgo e incertidumbre del mundo exterior, no sin antes, como lo sugiere Castro en el año 2011, dotarlo de las herramientas que requiere, no necesariamente para su autorregulación o autogobierno, sino fundamentalmente para su autotransformación. Ya la segunda postura desarrollada por Foucault respecto del concepto de formación se articula ya con la historia de la sexualidad, el cuidado de sí, la hermenéutica del sujeto, el coraje de la verdad,
Discurso y verdad, son unas conferencias que él tuvo sobre el coraje de decirlo todo. La inquietud por la verdad, escrito sobre la sexualidad y el sujeto, donde aquí ya la formación se relaciona con el conocimiento y el cuidado que una persona debe tener respecto de sí misma, como una práctica de libertad y como un acto que le permite al sujeto un encuentro con la parresía, es decir, una experiencia contemplativa con la verdad, a fin de elevar sus niveles de interés, expectativa y sentido frente a la vida. En otras palabras, desde esta transformación adquirida en el pensamiento de Foucault, la formación resulta ser aquel ethos que permite al sujeto primero dar paso a la crítica, es decir, cuestionar, resistirse y liberarse de todo dispositivo o aparato de saber poder cuyo fin sea el sometimiento y la sujeción del mismo. Segundo, un encuentro ascético y catártico con la verdad respecto de sí mismo que le permita una elevación del espíritu, soñar, elevar su aliento de vida. Finalmente, en tercer lugar, un compromiso por el cuidado de sí mismo que debe llevar a cabo por sí mismo. En definitiva, si se quiere resumir en 4 palabras esta iniciativa Foucaultiana respecto del término de formación, se hace referencia a lo que es el autoconocimiento, como lo decía anteriormente, el autocuidado, la autotransformación de la persona en tanto que sujeto. Bueno, aquí retomando el discurso respecto a la postura Foucaultiana del término formación, especialmente esta segunda transformación de su pensamiento, quisiera referirme a 2 cosas importantes. ¿Listo? Pues en primer lugar, mirar la formación como un campo, como un escenario donde se entretejen relaciones de poder y de saber. En este contexto de las políticas de formación, cualquier tipo de política de formación, o sea, cualquier regulación de todos los procesos formativos, independientemente de los ámbitos, sea educación formal o educación informal o los niveles de formación, sería crucial interrogarse sobre los fines y métodos de dicha política. ¿Están diseñadas para disciplinar y normalizar a los sujetos o para fomentar su autonomía y capacidad crítica? Bueno, o sea, es preciso comprender desde esta perspectiva Foucaultiana la finalidad de la formación. O busca instaurar unas técnicas de saber poder con el fin de lograr la obediencia, el disciplinamiento y la normalización de los docentes, fieles a un sistema instaurado institucionalmente, o por otro lado, fomentar las prácticas de resistencia frente a todo tipo de práctica gubernamental, seguido de la promoción de un ethos que busque por parte de las personas, de los sujetos, el conocimiento y el cuidado de sí mismo, de tal forma que se le confiera su verdadera identidad. Y pues como lo sostiene el mismo Foucault en su hermenéutica del sujeto, aquí juega un papel importante la labor del maestro. Y dice Foucault en esa hermenéutica del sujeto que no existe preocupación por uno mismo sin la presencia de un maestro. Pero lo que define la posición del maestro es que aquello de lo que él se ocupa es precisamente el cuidado que pueda tener sobre sí mismo aquel a quien él sirve de guía. El maestro es quien se cuida del cuidado del sujeto respecto de sí mismo y quien encuentra en el amor que tiene por su discípulo la posibilidad de ocuparse del cuidado que el discípulo tiene de sí mismo. Al amar de forma desinteresada al joven discípulo, el maestro es el principio y el modelo del cuidado de uno mismo que el joven debe tener en tanto que sujeto. Página 49. En conclusión, la formación, ¿sí?, vista desde esta perspectiva Foucaultiana, se puede revelar como un campo de tensiones y contradicciones. Por un lado, puede ser una herramienta de disciplinamiento y control utilizada por las instituciones para moldear a los individuos según ciertos estándares y normas.
Este aspecto de la formación está íntimamente ligado a las prácticas de gobierno y a las tecnologías de poder que Foucault lo descubre en todas sus obras que acabamos de relacionar anteriormente. O por otro lado, la formación también puede ser una práctica de libertad y autotransformación. Es decir, aquellas prácticas que Foucault explora como el conocimiento de uno mismo y el cuidado de sí, que puede convertirse en actos de resistencia en contra de las estructuras de poder. En este sentido, la formación se convierte en un proceso de autoconocimiento, autocuidado, autoformación, donde el individuo se emancipa y se transforma a través de la crítica y la reflexión. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero haber aportado algunos elementos de esta perspectiva Foucaultiana frente a la noción de formación. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.